Hola, ¿qué tal? En el día de hoy trabajaremos con los operadores lógicos en Excel empleando fórmulas lógicas. Obviamente en Excel existen muchas fórmulas tales como fórmulas matemáticas, fórmulas lógicas, fórmulas de texto, entre otros, pero nosotros enfocaremos nuestra atención en las fórmulas lógicas. Como pueden ver, aparecen estos operadores que son utilizados para hacer comparaciones. Igual, mayor igual, menor, menor igual y distinto. Esto se le conoce como operadores lógicos. En matemática, repito, existen suma, resta, multiplicación y división, pero para el caso de las pruebas lógicas o donde estamos haciendo evaluaciones lógicas, se emplean dichos operadores, que son utilizados, repito, para hacer comparaciones, ¿ok? Muy bien, un ejemplo de ello es emplear una fórmula en la cual quiero saber si estos dos valores son iguales. Veamos cómo se realiza en Excel. Me ubico en la celda donde quiero que se imprima el resultado de la fórmula y a continuación coloco el símbolo de asignación. En este caso sería el mismo símbolo o bien operador lógico de igual. Quiero hacer referencia a la celda donde está el número 6, el primer número 6. Simplemente la selecciono y como podrán ver tengo la referencia B12 y el valor que tiene dicha celda es el número 6. Quiero saber si es igual a este otro número 6. Así que hago referencia también a esta otra celda donde está el número 6. Como pueden ver, este sería mi evaluación lógica. Quiero saber si el valor que contiene la celda B12 es igual a la celda C12. Una vez que hemos hecho referencia a las dos celdas y hemos hecho la evaluación lógica, pulsamos Enter. Vean que el valor resultante es verdadero. Esto nos confirma que efectivamente estos dos son iguales. ¿Qué pasa si yo cambio uno de ellos? Este será el número 6 por el número 4. Vean que el valor resultante es falso. Esto me indica que no son iguales. Ahora nos preguntamos por qué devuelve verdadero cuando son iguales o falso cuando no son iguales. Resulta ser que estos valores que se devuelven en respuesta a esta evaluación se lo conoce como valores booleanos. Ahora, estos valores booleanos pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. También puede ser 1 o puede ser 0. También puede ser sí o no. O puede ser true o false. ¿Ok? Repito, son valores booleanos. Son los que se emplean como respuesta a una evaluación lógica. Ahora, ¿por qué booleano? ¿Qué significa este término llamado booleano? Bien, tengo una hoja llamada origen donde podemos saber, valga la redundancia, el origen de esa palabra o bien término llamado booleano. El término booleano rinde homenaje a George Boole, que es el nombre de ese matemático. Un matemático que descubrió que toda la lógica del mundo se puede simplificar en dos opciones, verdadero o falso, o también puede ser 1 o 0. Gracias a su idea, hoy los microprocesadores y programas como Excel pueden tomar decisiones automáticas evaluando si una condición se cumple o no. Ahora entendemos por qué el término booleano. Es porque este proviene de este matemático que empleó la lógica en la matemática, llamado George Boole, en la cual esta devuelve un valor falso o verdadero en el caso que estemos realizando operaciones lógicas o bien, para su defecto, una evaluación de una condición. ¿Listo? Muy bien. Entendido esta parte, ahora sí podemos continuar. Haremos una nueva comparación, pero esta vez lo haremos con una función. Ya hemos visto el tema de la fórmula. La fórmula se empleó para hacer una comparación entre dos valores que están en estas dos celdas que hemos hecho referencia. Ahora también podemos hacer una función en la cual también queremos hacer una comparación para saber si estos dos valores son iguales. En el caso de que devuelva o no un valor booleano, nosotros también podemos elegir qué tipo de valor, si es valores booleanos o un texto. Eso lo podemos ver a continuación. Para ello voy a ubicarme en la celda donde quiero que se imprima el resultado de la función y a continuación coloco el símbolo de igualdad, que en este caso símbolo de asignación. Escribo el nombre de la función llamada así. Esta función comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Perfecto, selecciona la función con el tabulador. A continuación, la función me pide los siguientes argumentos. Una prueba lógica, valor si verdadero en caso de que se cumpla la condición y valor si falso cuando no se cumpla la condición.
Iniciamos con la prueba lógica. La prueba lógica es la misma fórmula empleada con la cual podemos preguntar o bien hacer una evaluación lógica para saber si son iguales, distintos, mayor que, menor que. En este caso lo haremos con una comparación para saber si son iguales. Es decir, selecciono la celda donde está el número 6, coloco el símbolo de igualdad, que es el operador lógico, para saber si son iguales, y a continuación hago referencia a la otra celda donde está el número 6. Una vez hecho esto, ya yo tengo mi prueba lógica. Esta es la fórmula con la cual podemos hacer las comparaciones que vimos recientemente. Solo que aquí la estamos metiendo dentro de una función. Una vez hecho esto, podemos separar argumentos con punto y coma. Para el caso del valor a devolver cuando se cumpla la condición, yo puedo indicarle a mi función que sea con una palabra reservada usando verdadero, que este sería un valor lógico. O bien yo puedo indicarle con la apertura de doble comilla, que sería en este caso un texto que diga iguales. Cierro doble comilla y a continuación coloco punto y coma. Para el caso de que no se cumpla la condición, yo puedo indicarle que sea desigual. Cuando no se cumple la condición, que sea desigual. Entonces coloco desiguales. Cierro mi doble comilla y cierro el paréntesis para la función. Al momento de pulsar Enter, notaré que sí me dice iguales. Pero ¿qué pasa si yo coloco un valor distinto, como el número 5? Vemos que nos dice desiguales. Aquí estamos, repito, haciendo una evaluación lógica para saber si estos dos valores son iguales. En caso de que se cumpla la condición, devolverá iguales. Cuando no se cumpla la condición, devolverá desiguales. Y con ello hemos visto el tema de cómo trabajar con los operadores lógicos en Excel, empleando una fórmula lógica, haciendo comparaciones para saber si son iguales, distintos, mayor que, menor que, entre otros. Y también hemos visto cómo emplear esa prueba lógica en una función, donde si yo quiero que se devuelva un valor booleano, lo puedo hacer. Yo como usuario puedo decidir si es un valor booleano o un texto. Este texto será el que se muestre cuando se cumpla la condición, y cuando no se cumpla la condición puedo también colocar otro texto. Eso lo decide el usuario. Bien, espero que este video sea de su agrado como siempre. Un placer y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.